25 del mes de enero, hermanos, que hace que estábamos comiendo tamales, ¿verdad? Y celebrando juntos, gastando el aguinaldo, en fin. El tiempo vuela, hermanos, el tiempo vuela, pero la vida en comunión con Dios, hermanos, no se acaba nunca. Nunca se acaba la vida en comunión con Dios. Y es por eso que estamos estudiando esta hermosa serie de sermones, hermanos, con respecto a la primera carta del apóstol Juan a los cristianos. Él escribe a cristianos jóvenes, él escribe a cristianos que son padres, él escribe a cristianos a quienes él muy probable les predicó el evangelio y obedecieron, y los trata como hijitos, ¿verdad? A quienes tiene una relación bien cercana. Hermanos, la vida en comunión con Dios realmente es hermosa. Yo me alegro de ser cristiano. Yo me gozo de ser cristiano. Yo me gozo de haber conocido la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me gozo en el ver el crecimiento espiritual de mis hermanos en Cristo, en el mundo, de ver cuando se reúnen, de ver cuando adoran, cuando cantan, cuando se despojan, cuando hacemos obras, cuando hacemos evangelismo. Yo me gozo, hermanos, me gozo, porque soy parte de ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vida en comunión con Dios, hermanos, es una vida en sobrevivencia, es lo que vamos a ver hoy. Todos estamos en este país esperando pues las elecciones, vienen nuevos presidentes y esperamos que todo cambie, ¿verdad? Y nuestro deseo, nuestra oración, como nos manda el Señor en Primera de Timoteo capítulo 2, es que la iglesia pueda adorar cómodamente, que podamos trabajar honradamente y ganar el sustento honradamente. Saben que la vida nuestra no va a cambiar si nosotros no trabajamos. Dice la escritura en el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Tesalónica que el que no trabaja no come. Y el que no sabe administrar el dinero no va a prosperar nunca, hermanos. Dijo el apóstol Pablo en Segunda de Corintios capítulo 9, que el que siembra escasamente segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Entonces, queremos prosperar, eso no lo va a hacer el presidente, hermanos, eso lo va a hacer la administración y las decisiones que usted y yo estemos tomando de acuerdo a la palabra inspirada de nuestro Dios. La sobrevivencia de algunos es, bueno, se pasan los días, ¿verdad? Y va llegando y estamos ahogados, ¿verdad? Estamos, como dicen, con el agua al cuello. A veces no se llega ni al otro pago, porque muy probable no haya una buena administración. Pero cuando hablamos de sobrevivencia, hablando espiritualmente, hablando, hermanos, lo que estamos hablando es de una cualidad del que sobrevive venciendo grandes obstáculos. Estamos hablando espiritualmente, hermanos. Eso es lo que es la sobrevivencia bíblica. Y hablaba que Juan, hermanos, en esta primera carta, él está escribiendo a la iglesia en general, desde los jóvenes hasta los más adultos. Y es importante, hermanos, que nosotros como cristianos, si queremos mantener nuestra comunión con Dios, necesitamos nosotros sobrevivir venciendo grandes obstáculos espiritualmente hablando. Por eso en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, Juan escribió a la iglesia y le dijo que si no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no va a estar en él. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice en el versículo 17? Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vida en comunión con Dios, hermanos, no es una vida en comodidad. Una vida en comunión con Dios es una vida de sobrevivencia ante los obstáculos difíciles espiritualmente que se nos presentan en nuestra vida. Generalmente siempre se culpa al diablo, ¿verdad? De todas las cosas, pero el peor enemigo, casi que uno de los enemigos que tenemos somos nosotros mismos, hermanos. Somos nosotros los mismos los que decidimos qué queremos hacer. Somos nosotros mismos los que decidimos cómo vamos a administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos nosotros mismos los que tenemos que decidir cómo vamos a utilizar el tiempo. Somos nosotros mismos los que tenemos que decir todo, hermano. Y estamos en un mundo de presión, en un mundo que nos está queriendo sacar de esta vida en comunión con Dios. Pero el cristiano va a sobreponerse ante esos obstáculos que tenemos en la vida, permaneciendo en la palabra de Dios, hermanos. Solo aquellos que hacemos la voluntad de Dios vamos a permanecer para siempre. Entonces, por eso es importante el tema de hoy. Una vida en comunión con Dios es una vida de sobrevivencia. Y vamos a ver 3 aspectos básicos que estos 3 versículos nos enseñan. Una vida en comunión con Dios es una vida en sobrevivencia por la presión que hay en el mundo. Una vida en comunión con Dios es una vida de sobrevivencia, en segundo lugar, por el origen del mundo. Y una vida en comunión con Dios es una vida de sobrevivencia por la finalidad que hay en el mundo. Así que en primer lugar, vaya al versículo 15 de esa segunda carta o de ese segundo capítulo de la primera carta de Juan, hermanos, a la iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no estará en él. Cuando nosotros vemos en primera instancia el llamado del Espíritu Santo a la iglesia es: no améis. Y el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, hermanos, a cada cristiano individual. Cuando usted ve ese verbo, hermanos, es un verbo en tiempo presente, es una acción continua que cada cristiano individual debemos de estar haciendo, no amando al mundo. Nadie, hermanos, va a poder decirme que yo ame al mundo. Nadie puede dejar de amar al mundo por otro. Yo soy el responsable delante de Dios de no dedicarme a amar al mundo. Y cuando vemos el mundo bajo este contexto, en el idioma original y en este contexto específicamente, porque la palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene varios significados y eso va a depender de su contexto. Pero en este contexto, cosmos, hermanos, no está hablando a lo que vimos hoy, ver salir el sol, ¿verdad? O cuando vemos esa puesta del sol que todo el mundo hasta que babea, ¿verdad? O cuando estamos ante la presencia del mar y estamos admirando la creación y no se salen las aguas de ese límite que Dios ha puesto. O vemos los pájaros cuando van ahí sobre el mar y cazan, ¿verdad? O pescan, o no sé cómo se llamará, traen su comidita. No está hablando de no amar la creación de Dios, de no darle lugar a lo majestuoso que Dios ha creado, las montañas, la oscuridad, o usted está acostado ahí con su esposa y ve las estrellas. No está hablando de eso. Recuerde que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Toda la creación de Dios, hermanos, manifiesta que hay un diseñador inteligente, más bien detrás de todas estas cosas de las cuales nosotros admiramos.
cualquiera admira eso. Y cuando usted admira eso y reconoce eso, está reconociendo que hay un diseñador inteligente detrás de todas estas cosas. Entonces, este pasaje, hermanos, o esta palabra mundo en este contexto, en este versículo 15, está hablando en todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, todo aquello que se opone a lo que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos enseña. El infringir la ley, porque infringir la ley de Dios es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Entonces, este pasaje o el Espíritu Santo dice a cada cristiano en particular que no debemos de amar al pecado. No debemos de amar al pecado ni todo aquello, hermanos, todo aquello que pueda ser una puerta que se nos cierre en la cara delante de la presencia de nuestro Dios. Y cuando vemos que Juan escribe a los creyentes, usted ve en el contexto desde el versículo 12 al 14, hijitos, padres, jóvenes, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? Porque la presencia del pecado estaba en medio de ellos. Si usted sigue leyendo el contexto, cuando leemos acerca del anticristo, esto es todo aquel que se opone a la palabra de Dios, ¿dónde estaba? Estaba entre ellos, pero no era parte de ellos. Por eso dice, salió de nosotros, pero no era de nosotros. Entonces el problema aquí, hermanos, es el amor al pecado, el amor al mundo. El problema es permitir que el pecado gobierne las intenciones de nuestro corazón, que el pecado gobierne nuestra vida, nuestras decisiones. ¿Qué es pecado, hermanos? ¿Qué es pecado? Bueno, Primera de Juan 3:4 lo define. El pecado es infringir la ley de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y según el contexto de Santiago, hermanos, ¿qué es saber hacer lo bueno? Si usted lee solamente el capítulo 4, hermanos, en el contexto dice que acercarse a Dios, si yo no me acerco a Dios, Dios no se va a acercar a mí. Si yo soy una persona inconstante, un día sí vengo, otro día no vengo, vengo cuando yo quiero, eso es una persona inconstante. Lo llama Santiago una persona de doble ánimo. Y dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, incluyendo todo, hermano. En su trabajo, en su vida familiar, en cuanto al ser parte del cuerpo de Cristo. Recuerde que esas son epístolas que están hablando a la iglesia. Entonces el pecado es dejar de hacer lo bueno, entender lo que tengo que hacer y no hacerlo. Nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado con eso. Proverbios 24 nos dice que el necio en su corazón, el necio es una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Una persona que sabe las decisiones que tiene que tomar y no las toma. Y esta persona, dice el proverbista, está en pecado. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de amar al mundo? ¿Cuáles son las consecuencias de amar al pecado? Bueno, el texto nos dice que el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Recuerdan Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Cuando usted leyendo comentarios, algunos utilizan o personas que se quieren oponer, ¿verdad?, a la palabra de Dios, ¿vieron? Dice, Dios amó al mundo. Entonces, como Juan dice que no debemos de amar al mundo, entonces Dios pecó. No, obviamente, por eso mencionaba que la palabra mundo
tiene diferentes contextos. Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios lo que ha amado es la humanidad, su creación. Por eso Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan. Este era que Cristo viniera y pusiese su vida en sacrificio por los judíos y por los gentiles y unirnos en un solo cuerpo, que es la iglesia, a través de la obediencia al evangelio, hermanos. Entonces, el amar al mundo para Dios fue amarnos a usted y a mí. El amar al mundo que está hablando Juan es que no amemos todo lo que se opone a la ley de Dios, todo lo que nos impide ese acceso a la presencia de nuestro Dios. Las consecuencias de amar al pecado, hermanos, el amor del Padre no va a estar en nosotros. Dice Santiago capítulo 4 también, o almas adúlteras, Santiago 4:4. Entonces, una persona o un cristiano, hermanos, que ama el pecado, que se mantiene en una vida práctica de pecado, vamos a decirlo práctico, hermanos, un cristiano que se congrega un domingo y 3, 5, 6, no, es pecado, teniendo la oportunidad, el tiempo, la salud para hacerlo, está en pecado. Es claro. Entonces, una persona así o un cristiano así es un cristiano adúltero. Santiago 4:4. ¿Qué quiere decir adúltero? Es un cristiano infiel o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces nos convertimos en adúlteros. Recuerde que un adúltero, según Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28, es aquel que piensa, ¿verdad? Y lo desea en su corazón, utilizando lo que utilizó nuestro Señor Jesucristo, que en cuanto a la ley se había dicho, no codiciarás, ¿verdad?, a la mujer de tu prójimo. Pero oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, perdón, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y cuál es el proceder de un adúltero? Proverbios 30:20. Un adúltero es aquel que come, es aquel que limpia su boca y dice, yo no he hecho nada. Entonces, un adúltero, poniéndolo en práctica para nosotros, es aquel que vino un domingo, 3 no vino y uno le dice, ¿por qué no vino? No, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada malo. Un adúltero es una persona infiel, hermanos, al mandamiento de nuestro Padre Celestial de congregarnos. También se convierte en enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Igualmente, un enemigo de Dios es aquel que odia la ley de Dios. Un enemigo de Dios, hermanos. Entonces, a veces nos vamos a los deseos de la carne, que lo voy a hablar un poquito más adelante y que lo vemos en este texto, según Gálatas capítulo 5. Pero nos vamos a tomar alcohol, nos vamos a cosas que ya pasan un poco más las líneas, pero hay cosas más cerradas, hermanos, que tenemos que trabajar para que el evangelio crezca en nuestra vida, para que la palabra de Dios corra a través de nuestro servicio y sea Dios glorificado. Necesitamos entender, hermanos, que Dios es un Dios celoso, que manda que le amemos a Él y a nadie más. ¿Recuerdan Hechos capítulo 20? Éxodo 20, versículos del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de las que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso pasó en el Antiguo Testamento, hermanos. El Dios que le prometió al pueblo una tierra que fluía leche y miel, una tierra próspera, sacando al pueblo de lo más vil. Deuteronomio capítulo 7, de la esclavitud, lo más vil escogió Dios, hermanos, y los engrandeció. Les dijo, no pueden ustedes tener otro Dios. Dios es celoso. Cuando nosotros ponemos algo, hermanos, por encima de la palabra de Dios para mis placeres, estoy en contra de Dios, me estoy poniendo en enemistad contra Dios, le estoy diciendo, no importa el sacrificio de tu hijo, no importa el que hayas amado tanto al mundo, no importa las gotas de sangre que nuestro Señor derramó por mí, no importa, yo no soy pecador, yo no soy culpable. Eso es lo que estamos haciendo. Dios nos enseña, hermanos, que no podemos amar al mundo, no podemos tener dos señores. Mateo capítulo 6, versículo 24. No podemos servir a Dios y no podemos servir a las riquezas. ¿Recuerdan el joven rico, hermanos? Tanto que él ya ha hecho esto, ya ha hecho lo otro, ya hice esto, ¿qué más quiere? Entrega todo lo que tienes, porque el Señor sabía lo que había en su corazón. No es malo, hermanos, ser rico. De hecho, en Hechos capítulo 2, lo que estamos estudiando los miércoles, usted ve que el pueblo era generoso. El pueblo dice que repartía las tierras según la necesidad, y no había necesidad, porque el que tenía daba. Eso quiere decir que tenían para dar. Eso quiere decir que eran buenos administradores. Eso quiere decir que eran generosos, hermanos. Eso quiere decir que ellos entendieron que el compromiso no está en esta tierra. El compromiso está con nuestro Padre Celestial, que nos ha prometido la vida eterna. Entonces ellos estaban sobreviviendo, no ahogados, sino con inteligencia emocional, con inteligencia espiritual, hermanos, con la mirada puesta en lo eterno y no en lo terrenal. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos de hacer? Buscad las cosas de arriba. Pero usted no puede buscar por mí, hermano. Yo no puedo buscar por usted. Usted tiene que buscar por usted mismo. Usted tiene que hacer que las cosas sucedan en su vida. Si yo soy infiel y usted es fiel, usted la va a alcanzar. Pero si yo soy infiel y usted también es infiel, ninguno de los dos la vamos a alcanzar. Tenemos que vivir una vida permaneciendo en Cristo, en una vida de la cual Dios nos demanda. Si Dios nos dice que no amemos al mundo, ¿ustedes creen que nos está pidiendo algo que no podemos hacer? Dios no sería injusto si nos pide algo que nosotros no pudiéramos hacer, hermanos. Dios, ante la presión que hay en el mundo, ante la presión, nos dice, resistan esa presión. No permita que el mundo, no permita que el pecado ocupe un lugar en su vida. No permita que todo lo que nos aparte cuando nos reunimos como iglesia, no permita nada de eso. Haga que usted esté con la iglesia, haga que usted esté orando. ¿Recuerdan por qué es eso? O sea, ¿por qué nos tenemos que reunir? Bueno, hay un mandamiento, pero también suceden cosas, hermanos. ¿Recuerdan cuando la iglesia se reunía y oraban? ¿Qué sucedían? Sucedieron cosas. Dios se manifestó. De hecho, ¿recuerdan Pedro cuando estuvo preso en Hechos? No recuerdo ahorita el texto, ahí se los dejo, pero que estaba preso en la cárcel, ¿verdad? Bueno, no va a estar preso en otro lado. Estaba preso. ¿Qué hizo la iglesia cuando se reunía? Oraba y pasaban cosas. ¿Por qué? Porque Dios escucha a sus hijos, hermanos.
No es que, ay, qué necios, es que hay que congregarse. No, es que Dios a través de su palabra nos enseña que suceden cosas cuando el pueblo se reúne. Hay poder, hay estímulo, hay amor en medio de cualquier cosa, hermanos. Yo no sé su historia, pero usted tal vez la semana no fue lo mejor, ¿verdad? Pero usted dice, tengo que estar ahí, tengo que hacerlo, y pasan cosas. Su ánimo cambia, su mentalidad cambia, sus fuerzas son renovadas. ¿Por qué? Porque la edificación viene a través del oír la palabra de Dios. Entonces, una vida en comunión con Dios, hermanos, es una vida de sobrevivencia por la presión que hay en el mundo. No dejemos que el pecado gobierne las intenciones de nuestro corazón. No dejemos que el pecado nos quite esa comunión tan hermosa que tenemos los unos para con los otros y sobre todo con nuestro Padre Celestial. Una vida en comunión con Dios es una vida de sobrevivencia por el origen que hay, por el origen del mundo. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces este versículo 16, hermanos, nos enseña que no debemos de amar el mundo por su origen. Y vamos a ver las tres medidas o las tres calles de cómo trabaja el enemigo. Si nosotros entendemos cómo trabaja el enemigo, vamos a poder resistir ante las acechanzas, ante la presión que nos está haciendo. Recuerde que Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo está buscando a los que se reúnen. El diablo está buscando a los que adoran. El diablo está buscando a los que quieren o que queremos hacer la voluntad de Dios. El diablo no está buscando a los que ahorita están en la playa disfrutando. El diablo no está buscando a los que están hundidos en alguna drogadicción, porque ellos ya son de él. El diablo está buscando a los que quieren poner atención, a los que ponen notas, a los que están tratando de memorizar la palabra, a los que están queriendo hacer el bien, hermanos. Entonces, el origen es importante entenderlo. El pecado no se origina en Dios. El pecado se origina en nuestro adversario, el diablo, que ha sido mentiroso desde el principio. Y dice que los deseos de la carne, hermanos, eso no está designado como pasa en el versículo anterior, mundo, a la piel, ¿verdad? O a los músculos, sino es designado, hermanos, o es usado en el sentido más oscuro y visto por frecuencia en los escritos de Pablo, hermanos, que es todo aquello o todo aquel mal apetito que va en contra, hermanos, de la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 24. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que es libertinaje, idolatría, que según Colosenses 3:5 nos dice que son malos deseos, y avaricia, que es idolatría, brujerías, enemistades, pleitos, eso es rivalidad, discordias, celos, iras, contiendas, divisiones, sectas, envidias, homicidios, una persona dada al alcohol, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los deseos de la carne, hermanos. A veces, como decía anteriormente, nos vamos a cosas que más allá, hermanos, que pensamos que son más, pero es lo mismo delante de Dios. Todas esas cosas, lo que están, esos deseos de la carne con los cuales usted tiene que batallar y yo tengo que batallar estando en esta carne,
Nadie va a decidir por mí. Yo soy el que voy a decidir, yo puedo. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio, hermanos. Entonces podemos controlar esta carne ante los pleitos, ante las enemistades. ¿Recuerdan el sermón anterior? El amor fraternal, el dar mi vida, el poner mi vida, hermanos, para que otro crezca. A veces lo que queremos es bajarlos, ¿verdad? Bajarlos. Ya está caído, hermanos. Yo tengo que agarrarlo y ver cómo lo jalo. Si él se quiere soltar, se va a soltar. Si ella se quiere soltar, se va a soltar. Pero yo tengo que ir ahí. Tengo que buscar, tengo que animar, tengo que edificar. Y no estar en pleitos, no estar en discordias, no estar en todo lo que nos separe de Dios, hermanos. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros dice que vivimos en otro tiempo. Recuerda que en el bautismo ha sucedido algo. Hemos obtenido la salvación, hemos obtenido el perdón de pecados, Hechos 2:38, pero dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que no quita las inmundicias ¿de qué? De la carne. Todas estas cosas están ahí, como dicen, en off, y están usted en mí, si le damos lugar a esos deseos de la carne. Ya Dios, de todas estas cosas que mencionó el Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, nosotros éramos eso. Nosotros practicábamos eso. Algunas tal vez, otros estábamos, como dicen, cartón lleno, otros menos, ¿verdad? Les recordó la hermana. Otros estaban menos, otros dicen, no, yo no hacía esto, pero sí hacía esto. Por algo se tuvo que arrepentir. Porque ¿quién va a decir que no ha pecado? Romanos 3:23, mas cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, por eso necesitamos al Salvador. Y esa sangre, según Primera de Juan, ¿verdad? Dice que nos continúa limpiando. Tuvimos contacto en el bautismo y esa sangre nos continúa limpiando día con día. Los deseos de los ojos, hermanos. Recuerde las avenidas de cómo trabaja, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ese deseo desesperado, hermanos, por lo que nos atrae. A veces solo decimos, no, es que ahora es en el celular y ahí está todo. No, a veces algunas iglesias, hermanos, o algunos, cuando hay una organización, ancianos, permiten que alguien venga inmodestamente aquí. ¿Cómo se va a permitir eso, hermanos? Eso no se puede permitir porque es en contra de la voluntad de Dios. Entonces decirle a alguien, tápese con respeto, con amor, o aquí está esta sueta, tal vez está aprendiendo. A veces pasa que ya tienen tienen 20 años de estar en el cristianismo y todavía quieren lucirse en aguas cortas, escotes, en fin, vienen a ser piedra de tropiezo. Y hay por quién vienen los tropiezos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero eso tiene que pasar de esa puerta para allá afuera, no de esa puerta para adentro, hermanos. Ni en nuestras casas, ni en nuestros trabajos, porque somos luz donde quiera que estamos. Entonces, los deseos de los ojos, atracción, hermanos. Yo como esposo, por bendición de Dios, me atrae mi esposa, no me atrae nada más, no me debe de atraer nada más. Ella, mis ojos en ella y en Cristo, y en lo mejor, en la palabra de Dios, ahí deben de estar. Pasa, hermanos, ahora ustedes ven qué tiene que ver un partido de fútbol con una mujer ahí casi que desnuda. No tiene que ver nada, hermanos. Deseos, hay una imagen para atraer, como dicen, publicidad para traérmelo a otras cosas, para traer a cosas que no son sanas, que nos van a apartar del camino. Hermanos, recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:28 y 29, que es mejor sacarse ese ojo, ¿verdad? Y a veces algunos no quieren tomar literal el diezmo, ¿verdad? Eso sí, pero no quieren tomar literal el sacarse el ojo. No, obviamente eso no es literal, ¿verdad? Lo que Jesús enseñó es que guarde sus ojos,
que sus ojos estén en lo correcto, que estén en lo bueno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, que es vanidad, que es orgullo, que es honor mundanal, hermanos. Como cristianos no debemos de hacer nada por orgullo o por vanagloria. Proverbios 6 del 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7. Y entre esas dice los ojos altivos. Hermanos, cuando nos creemos más que otros, Dios prospera y yo ya soy mejor que otro. No, todo es para honra y gloria de Él. Más bien, ahora tienes, más te demanda el Señor. Tienes, Dios te ha dado, ahora tienes más responsabilidad delante de Dios, porque todas las cosas provienen de Él y son para Él, por Él y para Él, hermanos. Hay que tener cuidado con la vanagloria. Hay que tener cuidado, como le pasó al pueblo, a los judíos. ¿Qué decían ellos? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Hoy tenemos que tener cuidado de decir, somos la iglesia de Cristo. Tenemos la verdad. Sí, la tenemos, pero hágase más pequeño y empiece a servir a los demás. No lo demuestre en palabras, no lo demuestre en querer sobresalir, sino que Cristo sobresalga en usted, que toda la gloria y la honra sea para Él. ¿Recuerdan Filipenses 2? Lo vimos. Nada hagáis por contienda, o por qué, o por orgullo, por vanagloria. Nada, hermanos, nada. ¿Es fácil de entenderlo? Por supuesto que sí es fácil. Es difícil practicarlo, tal vez para algunos, ¿verdad? Algunos tienen un carácter diferente a otro, pero hay que tener la humildad que Cristo tiene, nuestro Maestro, para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice, recuerdan en Génesis 3, el mismo proceso fue como fue tentada Eva, ¿verdad? Ella vio, codició y dijo el árbol y después lo tomó, ¿verdad? Y después lo pasó. ¿Qué pasó con Acán en Josué 7? Recuerda que Dios había prometido al pueblo y estaban en batallas y Dios le dijo al pueblo, van a vencer no por lo que ustedes hagan, sino por quien está con ustedes. El pueblo empieza a bajar, empieza a perder, muchos están muriendo en la batalla. ¿Por qué están muriendo? ¿Por qué están muriendo? Hincado, dice que estaba Josué, nos has traído y todos los que mueren, todos están muriendo. Y le respondió en el versículo 11, en Josué 7, del versículo 11 en adelante. ¿Por qué está Israel ha pecado? La pregunta que yo me hice es, ¿por qué si el que pecó fue Acán? Porque él fue a ese lugar, sustrajo lo que no tenía que traer. ¿Por qué Jehová no respondió? Acán pecó y por eso ustedes están mal. Él dijo, Israel, o sea, todos ustedes, todo el pueblo está haciendo mal. Porque sabían que si no prosperaban, que si no les estaba yendo bien, eran porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Tenían ahí entre ellos a alguien que pecó y ese estaba afectando a todos. Eso es un ejemplo para nosotros, hermanos. En la iglesia no se permite el pecado. Ninguno de nosotros debemos de permitir el pecado. Los varones que Dios ha designado por su voluntad, debemos de actuar conforme a lo que Dios dice. Bueno, no se está congregando, ¿qué dice Dios con eso? Está vistiendo mal, ¿qué dice Dios con eso? En fin, ponga ahí toda la lista de cosas que Dios demanda y sabe que podemos hacer y de las cuales nos ha pedido. Si permitimos el pecado, no hay bendición de Dios, no vamos a prosperar y vamos en declive, estamos en enemistad contra Dios.
Sí podemos vencer el pecado. Las mismas avenidas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nuestro Señor Jesucristo los venció. En Mateo 4, recuerdan la clase que dio el hermano y el libro que también escribió. Él pudo, estando en la condición de hombre, hermanos, con muchos días sin comer, y en todo fue tentado, mas nunca pecó. Él es nuestro ejemplo a seguir. La iglesia, entonces debemos de procurar que aquí no haya pecado. No se permite el pecado, a Dios no le gusta el pecado y debemos de tratar con ello. Entonces hay que entender el origen. Todas estas cosas, cuando usted tiene un deseo de la carne, quiere actuar mal, recuerde, eso no tiene origen en Dios. Si actúo así, estoy fuera, puedo perder mi salvación. Si Cristo viene o de este mundo se acaba. Imagínense que estemos nosotros gritando, tratando mal, viendo una mujer y que Cristo venga, hermanos. ¿Qué sería de nosotros? Si podemos vencer, ¿qué debemos de hacer para poder vencer? Recordemos, resista. Esto no tiene origen. Hay algo más grande que se me ha prometido. Hay alguien que ha sufrido por mis pecados. Voy a seguir como mirada en él. Y por último, hermanos, la finalidad del mundo. Una vida en comunión con Dios es una vida en sobrevivencia por la finalidad del mundo. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia enseña, hermanos, que los placeres del mundo son temporales. Hebreos 11:25 dice que Moisés, por la fe, esto es, por la instrucción de Dios, Moisés dice, antes de ser maltratado con todo el pueblo, que gozar de los deleites, de los placeres, dice las Américas, de los deleites temporales del pecado. El pecado es temporal. Cuando usted trata a alguien mal, eso es temporal, pero esa acción permanece ahí, la conciencia atacando, lo hice mal. Cuando usted dice, no, estoy cansado, no voy a ir, su día va a estar mal porque usted pudo haberlo hecho y no lo hizo y la conciencia suya lo va a estar atacando. Pudiste hacer el bien y no lo hiciste. La acción fue temporal, pero la consecuencia queda ahí, hermanos. Es como cuando yo me recuerdo aquí una cicatriz que tengo por no hacer caso, hermanos. Iba en bici sin frenos y bueno, no agarré la vuelta. Tuve una consecuencia y yo me veo esto, esa cicatriz ahí está. Entonces, cuando usted maltrata a alguien, si usted hace eso, hermanos, esas cicatrices ahí quedan. Si usted da lugar a otra mujer que no es su esposa, hermanos, eso es terrible. Son caídas que se llevan familias, se llevan hijos, se llevan, desune todo, hermanos. Hay demasiados pecados que entran ahí. Por eso hay que pensarlo bien. Recuerde la finalidad de todo eso. Todo esto, hermanos, no es de Dios. Dios mismo es eterno, hermanos. Y los que permanecemos en su voluntad, vamos a compartir esa naturaleza eterna con Él. Pero lo temporal del pecado, hermanos, lo temporal que son los deleites del pecado, ¿verdad? Lo temporal es una necedad para nosotros practicarlo. Es una necedad para nosotros estar en una vida constante. Es como aquel adicto que tal vez se va y es constante. Usted lee y se informa cuánto dura el proceso de una droga. Eso es temporal, pero el daño ahí está. Y recuperarse de eso, hermanos, es difícil. Recuperarse de maltratar a alguien es difícil. Recuperarse, enliste ahí. Es difícil, hermanos, es difícil. Pero es una necedad vivir en pecado, entendiendo que si estamos en Cristo vamos a vivir eternamente. Como cristianos vivimos con conciencia del final. Dios nos ha advertido, hermanos,
seamos conscientes de que si estamos en Cristo, vamos a vivir eternamente. El estar en Cristo es congregarse, es participar de la cena cada primer día de la semana, es apartar lo primero, lo mejor, conforme fuimos prosperados cada primer día de la semana, es hablar a otros, es ser luz, ser un buen esposo, en fin. Eso es estar en Cristo. Pero estar en el pecado, ya lo enlistamos. Es muerte, es mantenerse en una vida de pecado. ¿Qué va a decidir usted? Pues mi oración es que usted decida, yo quiero estar en Cristo. Y todo el que no esté en Cristo, yo voy a hacer lo humanamente posible para que esté. Si usted hoy está aquí, vamos a ponernos de pie, vamos a tener una invitación. Si usted hoy está aquí y no sabe qué es el Evangelio, denos la oportunidad de decirle, en el Evangelio está la solución para todos nuestros problemas. Esto es para el pecado que hemos cometido delante de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. ¿Cómo usted obtiene el perdón de pecados? Habiendo creído en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndose de haber pecado delante de Dios y siendo sumergido en agua para que se le perdonen los pecados según lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo mandó. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, la muerte, la sepultura y la resurrección. El que creyere en la muerte, la sepultura y la resurrección y fuere bautizado, dice el texto, será salvo, mas el que no, será condenado. La decisión es suya. Hermano, si usted está aquí y está viviendo una vida infiel, dándole lugar a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de esta vida, cambie, arrepiéntase. Dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si estamos viviendo una vida fiel, digamos, gracias Señor, porque mi condición delante de usted es una condición por gracia, porque somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La honra y la gloria sea para usted. Vamos a ponernos de pie, entonaremos un himno de invitación y si usted quiere obedecer al llamado de Dios a través de su palabra para que pueda tener una comunión